Este video es para mostrarles cómo calendarizar llamadas a métodos. Básicamente es cómo usar NSTimer para mandar llamar un método después de un número de segundos o para llamarlo varias veces cada un determinado número de segundos. Entonces, miren, esta es una nueva aplicación y simplemente en la implementación de la clase. En este momento estoy en el View Controller, pero en realidad podrían usar esto en cualquier clase. Lo que vamos a hacer es simplemente al principio vamos a calendarizar un método para que se mande llamar 2 segundos después. Entonces, en viewDidLoad, que es un método que se manda a llamar justo después de cargar todos los elementos de la interfase, que ocurre prácticamente al principio una sola vez. En ese lugar vamos a calendarizar la llamada a un método. Entonces escribe NSTimer, schedule. Van a ver que tienen como un par de versiones, ¿no? Una es con invocación, otra con target. Este normalmente es el más útil, aunque no es la única opción. Schedule Timer with Time Interval les pide primero cuál es el intervalo de tiempo, cuál es la cantidad de tiempo en segundos que deben de transcurrir antes de que se invoque un método. Entonces, por ejemplo, podemos afirmar 2 segundos. Ahora, target se refiere al objeto sobre el que se va a invocar el método. Si el método lo vamos a implementar en esta misma clase, podemos poner aquí al objeto actual, a self. Luego hay que indicar el selector. El selector es el método. Es otro nombre con el que se le conoce a los métodos aquí. Entonces, para indicar el nombre de un método, ponemos @selector y entre paréntesis el nombre del método. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, imprimir datos, ¿no? Vamos a suponer que el método se llama imprimir datos, ¿ok? Y que no tiene parámetros. No le vamos a poner 2 puntos aquí porque no tiene parámetros. Si el método llevara parámetros, van a ver que a veces ven por aquí unos 2 puntos porque el método tiene por ahí un parámetro. Luego, uno puede indicar con un diccionario datos adicionales. Pueden ser, por ejemplo, los parámetros del método o dar algún tipo de información. Aquí le llaman user info. En nuestro caso no vamos a mandar ningún tipo de información, entonces ponemos nil. Y finalmente aquí hay que indicar si va a repetirse o no la llamada al método. Entonces, si queremos que ocurra una sola vez, le decimos aquí que no. Bueno, debe de existir imprimir datos en la misma clase porque dijimos que es un método que se va a mandar llamar sobre el objeto actual, por lo tanto tiene que estar implementado por aquí. Entonces, bueno, va a ser un método muy sencillo, imprimir datos, que lo único que va a hacer es imprimirme a la pantalla de la consola un letrero que diga simplemente imprimir datos. O sea, esto es solo como para probar que efectivamente se está invocando. Entonces, lo que debería de suceder es que ya que está cargada la vista, transcurren 2 segundos y después de esos 2 segundos se manda a llamar este método. Podemos poner un NSLog que al principio, nada más para saber cuándo ya está entrando a viewDidLoad. Le voy a poner simplemente así, viewDidLoad. Y 2 segundos después debería de aparecer este letrero. Entonces, bueno, vamos a probarlo. Vean, aparece viewDidLoad y poquito después imprimir datos. Si queremos hacer como más claro el hecho de que están transcurriendo un número de segundos antes de que se llame, podemos poner aquí 5 y se debe de notar claramente que pasa un poco de tiempo.
Vean, sale viewDidLoad y empieza a transcurrir el tiempo y después de 5 segundos sale imprimir datos. ¿De acuerdo? Entonces, muy sencillo, simplemente es decirle cuánto tiempo más adelante debe de invocarse este método. Ahora, si quisiéramos que un método se estuviera llamando de manera repetida, lo único que cambiaría es que bueno, posiblemente tendremos un tiempo más corto, pero eso depende de la lógica de su aplicación. Y aquí en repeats pondríamos un yes. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos primero a calendarizar por primera vez el método para que ocurra después de 5 segundos. Y dentro de imprimir datos, vamos a calendarizar un segundo método que sí se va a estar repitiendo. Entonces vamos a poner NSTimer, schedule with interval, el target, vamos a poner un intervalo más corto, vamos a ponerle 0.5 segundos. También se va a invocar sobre el objeto actual. El nombre del método va a ser únicamente imprimir. No vamos a enviar datos adicionales del usuario y en este caso sí le vamos a pedir que lo repita. Ajá. Entonces, se invoca una sola vez, pero cuando llega aquí calendariza otro método que sí se va a estar invocando de manera repetida. Entonces, este otro se llama imprimir. Y lo mismo, vamos a poner solo un letrerito para saber si efectivamente se está ejecutando. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la prueba simplemente. Entonces miren, tarda un momento. Y después, de manera repetida, se está invocando el imprimir. ¿Sí? Se está mandando, se está mandando, se está mandando. Imprimir cada medio segundo. Ahora, cuando se detiene, así como está el código, no se va a detener nunca. Ahora sí que hasta que tronemos la aplicación, ¿no? Hasta que la detengamos nosotros a mano. Entonces, bueno, si queremos detener una calendarización de llamadas a métodos, necesitamos tener la variable que apunta al NSTimer, digamos, visible como una propiedad para poderla invalidar en un momento dado. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a declarar en esta parte de acá una propiedad strong non-atomic tipo NSTimer. Voy a poner simplemente timer para que sea como muy sencillo todo. Y no necesitamos una variable que apunta a él porque no se va a repetir, o sea, se ejecuta una sola vez y ya. Pero que sí tiene repeticiones, sí es útil tener la propiedad declarada en la parte de arriba como un atributo de la clase y más adelante, bajo cierto criterio, detenerlo. Entonces, por ejemplo, voy a poner un contador muy sencillo, acá, igual como una propiedad, y le voy a pedir así como un entero, simplemente un contador así muy sencillito. El contador empieza en 0, explícitamente empieza en 0, y cada vez que mandamos imprimir, de hecho, le voy a poner imprimir, 2 puntos, y lo que valga en ese momento el contador. Y justo después el contador se incrementa. Entonces, bueno, yo quiero que después de un número de veces de impresiones, ya, deje de llamarse el método. Entonces, lo que podría poner es simplemente, bueno, si el contador es mayor o igual a 10, por ejemplo, a que en ese momento
se invalida. Entonces, para invalidar un timer, simplemente se pone el nombre del timer y el método es invalidate. Entonces, se va a estar llamando una y otra vez, pero cuando llegue justo a 10, se debería de detener y ya no mandarse a llamar más. Entonces aquí revisamos cómo se lo está comportando. Empieza el conteo. Ajá, y ya, al 10º se invalidó. Acaba en 9 porque el conteo empezó en 0. Entonces realmente imprime 10 veces, entra 10 veces y ya. Cuando se da cuenta que llegó a 10, en ese momento invalida, y si se dan cuenta ya no se imprime más, en ese momento se detiene. ¿De acuerdo? Entonces esa es la manera en la que pueden hacer que un método se esté repitiendo después de cada determinado lapso de segundos, o simplemente cómo pueden hacer que un método se mande a llamar después de un tiempo. ¿De acuerdo? Listo.